alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Soy mexicana conversa, tengo 3 años de ser musulmana, crecí en una familia que realmente nunca ha practicado ninguna religión en específico, pero al nacer en un país con población de mayoría católica, me hicieron el bautismo y a los 13 años hice mi primera comunión, lo cual me hizo ser pues de religión católica. Mi educación religiosa estuvo a cargo de unas monjas que vivían cerca de mi casa, con quienes fui al catecismo durante 1 año aproximadamente junto con otros niños. Luego formé parte de un grupo que se llama Pandillas, así que iba a retiros religiosos con personas más o menos de mi edad. En ese entonces tenía alrededor de 13, 14 años. Y bueno, en esos retiros religiosos pues nos enseñaban cuestiones como respeto a los padres, cómo ser mejor persona, ser mejor estudiante, ser amable en general con las personas, ser agradecido con Dios y todas estas cuestiones. Pero a partir de los 17 años aproximadamente me dediqué realmente a estudiar y a trabajar para poder terminar mis estudios universitarios. Así que por varios años de mi vida adulta me dedicaba únicamente a la escuela, al trabajo y al deporte, sin preocuparme demasiado por la parte espiritual. Para mí, la idea de éxito se basaba en tener grados académicos, en tener un buen salario mensual que me permitiera viajar y conocer el mundo y pues estar a la moda, tener un coche, etcétera. Hace años, una amiga de la universidad decidió transformar su vida para convertirse en musulmana. Admiraba yo mucho su valentía porque ella tenía que transformar toda su vida en este caso, con la intención de seguir su sueño de vida, en este caso el Islam. Sin embargo, en ese momento en específico no me interesó conocer la religión en sí y jamás lo vislumbré como una posibilidad o como un estilo de vida que yo pudiera seguir más adelante. Después de una vida de perseguir objetivos como la escuela, el trabajo, los viajes, el deporte, la diversión, me di cuenta que espiritualmente estaba totalmente vacía y empecé a sentirme sola y fracasada en medio de un éxito aparente. Empecé a sentirme insatisfecha, vacía y me dejé caer en una depresión bastante fuerte porque a pesar de que exteriormente lo tenía todo, realmente adentro no había nada que sustentara mi vida. Y a pesar de que nunca he sido de ideas suicidas ni nada de esas cosas, en ese momento, en esos momentos de mi vida llegué a pensar que mi vida no tenía valor alguno y que era mejor desaparecer de esta tierra. Yo creo que ahí empezó mi jornada hacia el Islam. El haber tocado fondo en un pozo muy profundo y oscuro me hizo tener la necesidad de pedir ayuda. Una ayuda que ninguna amiga, ni psicólogo, ni familiar te puede ofrecer. Pedí ayuda de Allah directamente. En ese momento de mi vida en realidad no me importaba saber nada del Islam, solamente me importaba salir de ese hoyo y entendía que nadie me sacaría de ahí si yo no entraba en una jornada espiritual de sanación en la que el Creador era el único que realmente pudiera ayudarme a salir de esa depresión. Yo soy comunicóloga y en ese momento en el que no tenía yo claras las cosas, mi profesión me sirvió mucho de herramienta para entender precisamente la unicidad de Allah. Puede sonar raro, pero entendí la unicidad de Allah gracias a la profesión que tengo, o profesión universitaria en este caso. Me ayudó también a entender el Islam y entender el mundo que el hombre ha creado. Todo lo que leía en ese entonces tenía que ver con la comunicación, con las palabras, con el proceso de cómo las personas organizan lo que quieren decir en la mente, con la coherencia entre lo que se hace, se dice y se piensa, evidentemente con la manipulación de los medios de comunicación masiva, y en ese hoyo oscuro en el que yo estaba se asomó un halo de luz y de claridad al cual me agarré para poder restablecer mi valor como ser humano y como mujer. Alhamdulillah, gracias a Dios, primero entendí la unicidad de Allah a través de la lectura del Corán, específicamente con la historia de cuando Allah le enseña a Adán todos los nombres, es decir, le enseña a hablar, le enseña a expresarse. Una historia que encierra significados bastante profundos acerca de la mente humana, pues el ser humano, para tener capacidad de hablar y comunicarse, ya sea para expresar emociones, que es en un nivel pues personal, o ya sea para organizarse en comunidad, que es en un nivel más bien social,
debe de tener pensamientos, debe organizarlos y esos pensamientos se generan a través del intelecto y el único que puede implantar el intelecto en el cerebro humano es el propio creador, es decir, Allah. Entender que Allah es mi creador y es el creador de cada ser humano que ha vivido, que vive y que vivirá en esta tierra, en este mundo, me hizo comprender la grandiosidad y la misericordia de Dios, así como mi valor como persona y mi valor como mujer. Mi mayor temor en ese entonces era que yo no quería ser una mujer ni sumisa ni callada. Mi educación fue opuesta a eso. Mi estandarte antes del Islam era la libertad, la insurrección, la independencia, cosas que muchas personas a mi alrededor admiraban y yo me negaba a perder ese estandarte y me negaba a perder esa admiración de las personas. Pero también existía el otro lado, un lado del cual yo no era totalmente consciente de ello. El lado del egoísmo, la soberbia, el orgullo, el individualismo, todo eso me llevó a un vacío espiritual y a una depresión profunda. Y de esas cosas yo necesitaba liberarme si realmente quería salir de esa depresión. Lo único que tenía en ese momento era la claridad de quién es Allah. Eso se implantó en mi mente como algo fuerte y poderoso que terminó en la decisión de decir shahada, la shahada o el testimonio de fe, y la dije realmente en poco tiempo. La implementación del sistema de vida del Islam se dio como consecuencia inmediata después de haber dicho la shahada. Sí había cosas que cambiar, sí tenía que hacer varios esfuerzos y tenía que responder varios cuestionamientos, no solo preguntas de la gente, sino cuestionamientos de por qué estaba yo haciendo tal cambio. Pero ninguna de estas cosas fue algo que yo no pudiera superar, todo gracias a Dios. Lo único que tenía en la mano era mi fe y la confianza en la recompensa de Allah. Era lo único que yo realmente podía tener a mi lado. La transformación comenzó en octubre del 2013 y gracias a Dios, después de 3 años de ser musulmana, los cambios continúan. Ya como musulmana y con el tiempo, me di cuenta que mis conceptos de sumisión y modestia de la mujer musulmana estaban totalmente equivocados. Una musulmana es sumisa a su creador, a Dios, y la modestia es el carácter de la religión. En ello encontré una verdadera libertad e independencia como ser humano, porque ese estandarte que tenía antes del Islam, lo de la libertad, la insurrección, la independencia, era realmente un cuento de hadas que había sido implantado en mi cerebro por el sistema de vida al que pertenezco y en el que he crecido. Y he empezado a ser más consciente de ese egoísmo, de la soberbia, del orgullo, de ese individualismo que a todos nos hace tanto daño. Esas son cosas que he ido combatiendo día tras día y el Islam me ha ayudado mucho. Un combate que nunca dejará de existir si es que quiero ser mejor persona, mejor mujer y mejor musulmana. Si existe alguna persona que ya entendió la unicidad de Allah o que ya entendió que el sistema de vida es el Islam, yo le diría que no se deje engañar por los conceptos equivocados que se tienen acerca del Islam y los musulmanes, que traten de responder por qué una mujer musulmana es sumisa y modesta, a quién se somete realmente una mujer musulmana o un hombre musulmán y cómo se desarrolla la modestia como una virtud y una protección, no nada más para la mujer, sino también para el hombre. Busquen genuinamente la respuesta a sus preguntas vitales. Si tienen intención de hallar la verdad, Allah, Dios, los va a guiar. Muchísimas gracias. Hasta luego.